Muy buenos días. En breve estaremos iniciando con la transmisión de la conferencia de prensa titulada Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Iniciaremos en 5 minutos. Le esperamos. Muy buenos días.
Bienvenidos sean a la transmisión de esta conferencia de prensa bimodal de la Universidad Nacional, en que el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, presentará los resultados del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación y les acompañaré a lo largo de esta conferencia de prensa. Recordarles que la misma está siendo grabada y que las preguntas o comentarios se harán al final, ya sea aquí de manera presencial o a través de la caja de comentarios. Presentaremos a continuación la mesa principal, quienes nos acompañan: el doctor Gerardo Jiménez Porras, vicerrector de investigación; el doctor Norman Solórzano Alfaro, director de IDESPO; el doctor José Andrés Díaz González, coordinador del programa Umbral Político e investigador de IDESPO; la doctora Laura Solís Bastos, investigadora de IDESPO; y la doctora Cindy Mora Solano, investigadora de IDESPO. Las palabras institucionales de bienvenida nos las dará el doctor Gerardo Jiménez Porras, vicerrector de investigación en representación de la Rectoría de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Gerardo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. De parte de la Rectoría de la Universidad Nacional, pues les damos la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, siempre una casa caracterizada por tener las puertas abiertas y con el entusiasmo siempre de compartir lo que hacemos en la universidad. Indudablemente la investigación es una parte fundamental del quehacer de la universidad pública y de la Universidad Nacional, no solamente para proponer resultados y tomar decisiones con base en esos resultados, sino también para fortalecer el quehacer fundamental de la universidad, fortalecerlo integralmente con la docencia, la investigación, la extensión y otras formas de hacer academia en la universidad. En este caso particular, pues nos complace presentar resultados, como siempre, esperando que tengan un impacto en la población y que de esa forma estemos contribuyendo a la formación de ciudadanos con criterio, como lo decía anteriormente, para la toma de decisiones. En ese sentido, pues nos complace muchísimo presentar estos resultados y esperando que tengan pues el impacto que siempre desde la universidad pública estamos obligados a generar en la ciudadanía. Muy buenos días. Jiménez, vicerrector de investigación, por sus palabras. Escucharemos ahora la presentación del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional, que iniciará con las palabras del doctor Norman Solórzano, quien es el director de IDESPO de la Universidad Nacional. Muchas gracias, don Norman. Gracias. Muy buenos días. Desde el IDESPO, un saludo solidario para el cuerpo periodístico que nos acompaña, constante aliado y colaborador nuestro en la labor de comunicar y socializar los resultados de nuestras investigaciones, en particular de las encuestas de opinión pública. Al público que nos acompaña en estos momentos siguiendo la transmisión por nuestras redes sociales, o bien aquellos que podrán ver esta presentación en manera diferida. A nuestros estudiantes colaboradores, con cuya acción entramos en contacto constante con la ciudadanía para consultar sobre lo que ésta siente, piensa y vive. Y al equipo investigador del IDESPO, presentes el doctor José Andrés Díaz González, la doctora Laura Solís, la doctora Cindy Mora Solano y la máster Gilania Solano. En el marco del 50 aniversario de nuestro Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, hacemos una nueva presentación de resultados de encuesta. En esta trayectoria de 5 décadas hemos acumulado experiencia en los procesos investigativos, en particular sobre el diseño y realización de encuestas de opinión, respecto de las cuales hemos desarrollado los protocolos de control de calidad de los datos según los más altos estándares en la materia, para garantizar información confiable y rigurosa. En esta ocasión,
cumpliendo con uno de los cometidos centrales del IDESPO, que es entregar a la ciudadanía y a las personas tomadoras de decisión información oportuna y pertinente, presentamos los resultados de la consulta sobre la percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional. Los temas que se abordan en esta encuesta han sido objeto de nuestra atención desde muchos años atrás y en periodos gubernamentales diferentes. Esto nos permite tener una visión en el tiempo de cómo la ciudadanía va valorando el desempeño de las autoridades gubernamentales, la confianza en las instituciones y los cambios en la cultura política. Esto nos enfrenta con una realidad actual que aparece tensionada, entre otras, por dinámicas radicalmente diferentes, entre el estancamiento y la estabilidad. Si bien en ambos casos se tiene la percepción de que no hay cambio, en periodos de estabilidad esto se debe a la conformidad de la ciudadanía y los actores políticos con un proyecto país que genera acuerdo y aprecio. En cambio, cuando enfrentamos situaciones de estancamiento, la ausencia de cambio señala negativamente el distanciamiento de la percepción y los sentimientos de la ciudadanía con la de los actores políticos, en particular de aquellos que tienen responsabilidad en la toma de decisiones. Por ende, hay descrédito en las instituciones y desapego de las formas políticas de la democracia que garantizan la paz y el bienestar social. En fin, escuchemos estos resultados que son el eco de la ciudadanía en un momento específico. Para ello, le doy el pase al doctor José Andrés Díaz González. Mil disculpas. Bueno, muy buenos días a las personas que nos acompañan aquí en la sala, a las personas que nos ven en ese momento en la transmisión o nos verán en diferido. Antes de iniciar, quisiera compartir las palabras de don Norman y volver a externar el agradecimiento, primero a las personas que amablemente se dieron su tiempo y contestaron el cuestionario. Sin esta colaboración de la ciudadanía, estas investigaciones que hacemos desde la Universidad Nacional no sería posible, y a las personas estudiantes que nos colaboran en el proceso de recolección de los datos. Sin ellos, sin su labor, no podríamos también, ¿verdad?, mostrarles la información que hoy venimos a proporcionarles. El objetivo de esta encuesta ha sido identificar la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chávez Robles y su valoración respecto a distintas instituciones públicas. Esta es una encuesta que repetimos todos los años, en el periodo aproximadamente de marzo, abril, para tratar de observar cómo valora la población costarricense la labor del año anterior de la administración de turno. Esta encuesta se recolectaron los datos del 5 al 8 y del 10 al 13 de marzo del presente año. En total se levantaron 764 encuestas, todas a personas costarricenses mayores de 18 años, costarricenses por nacimiento o naturalizadas. Se aplicó a personas usuarias de telefonía celular, ¿verdad?, en el territorio nacional, lo que aproximadamente abarca un 97.9% de la población. Por lo tanto, los datos aquí que exponemos solo pueden ser interpretados o, si se quiere ver así, solo se pueden inferir a ese grupo de la población y no al total de la población costarricense. Bueno, el marco muestral se hizo, ¿verdad?, mediante selección de teléfonos celulares al azar, utilizando el método Baxper a partir de los primeros 4 dígitos activos que son identificados por la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL. El estudio cuenta con un margen de error de más o menos 3,5%, un nivel de confianza del 95%, y la muestra ha sido ajustada con lo establecido por la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo en su versión 2024. Iniciamos con los datos sobre la valoración de la administración Chávez Robles.
Lo que hicimos primero fue preguntar a las personas que calificaran la labor del gobierno en distintas áreas, dándole una nota del 1 al 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto. El área que salió mejor valorada es educación, con un valor promedio de 6,5, seguido por la infraestructura vial, 6,4, y la economía con 6,3. Esas son las 3 áreas en que en el último año la población valora mejor entonces la labor del actual gobierno. Le sigue protección al ambiente con 6,2, salud con 6, y las que presentan las valoraciones más bajas vendría a ser la prevención de violencia contra las mujeres, con una valoración de 5,3 en promedio, el combate a la pobreza con una valoración de 5,2, el combate a la corrupción con una valoración de 5,1 y la seguridad ciudadana con una valoración promedio de 4,9. También le consultamos a la población encuestada cómo califica la situación económica actual del país, ¿verdad? A marzo del 2025. Un 31% nos dice que era buena o muy buena, un 19,5% la califica como regular y un 49,6% la califica como mala o muy mala. Le pedimos que comparara la situación actual económica del país con respecto a la de hace un año, hace 12 meses. Un 38% considera que la situación a marzo del 2025 era mejor o mucho mejor a la que se había en marzo del 2024. Un 15,6% considera que es regular, ¿verdad?, en comparación a hace un año. Y un 46,2% considera que es peor o mucho peor que hace un año. Hicimos la misma consulta en el tema de seguridad. Para marzo del 2025, el 19% de la población encuestada nos dice que la seguridad en el país es buena o muy buena, un 11,7% regular y un 69,3% indica que es mala o muy mala. Hicimos la misma pregunta solicitándole que por favor comparara con la seguridad que se tenía el país hace 12 meses. En ese sentido, un 19,9% considera que es mucho mejor o mejor que hace 12 meses, un 13,5% que era igual y un 66,6% que es peor o mucho peor. Igual solicitamos que valoraran la labor de las figuras del gabinete, ¿verdad?, que estaban nombradas para marzo del 2025. Primero consultamos sobre el conocimiento, si sabían qué figuras o si tenían algún conocimiento sobre estas figuras. La figura menos conocida del gabinete sobre la que consultamos es Novia Costa, ministro de Hacienda. Un 16,6% de las personas encuestadas dijeron que no lo conocían, por lo tanto no son tomados en cuenta en la valoración. El siguiente es Franz Tettenbach, el ministro de Ambiente, igual un 16,1% de las personas encuestadas nos dijeron que no conocían a este ministro. Llama la atención que José Leonardo Sánchez, ministro de Educación, que para ese momento tenía 1 mes y medio, 2 meses de haber sido nombrado, solamente un 11% de la población nos dijo que no lo conocía. Una situación pasa con Efraín Celedón, ministro de Obras Públicas y Transportes, que también estaba relativamente recién nombrado para ese momento, pero solo un 8% de la población dijo que lo desconocía. Maris Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, un 8% de la población nos dijo que no la conocía. Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, un 4% de la población encuestada no lo conoce. Y bueno, en el caso de Rodrigo Chávez no encontramos ninguna persona que dijera que no lo conocía, ¿verdad?, o no podía identificarlo. Seguidamente les preguntamos a la población que por favor calificara la labor de esta persona en ese momento, igual en una calificación del 1 al 10, siendo el 1 el valor más bajo y el 10 el más alto. Aquí tenemos los resultados promedios. La figura del gabinete mejor calificada es el señor presidente Rodrigo Chávez, con una calificación promedio de 6,6. Le sigue Efraín Celedón, el ministro de Obras Públicas y Transportes, con una calificación promedio de 6,3. Luego Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, con una calificación promedio de 6,2. Novia Costa, con una calificación promedio de 6,1. José Leonardo Sánchez, ministro de Educación, con una calificación promedio de 6. Y los ministros que tienen la calificación más baja vendrían a ser Franz Tettenbach, ministro de Ambiente, con una calificación de 5,9, y Maris Munive también con una María Denise Munive con una calificación igual de 5,9. Quiero recalcar que solo contestaron esta pregunta las personas que indicaron que conocían al ministro o ministra o al presidente, ¿verdad?, y su labor. Comparando, ¿verdad?, con aquellos que se han mantenido en el gabinete, digamos, con más tiempo,
las calificaciones que hemos recolectado en los otros estudios realizados en la actual administración, podemos ver que bueno, hubo un descenso de la primera medición que hicimos en septiembre de 2022, en el caso de Rodrigo Chávez y Novia Costa, y las calificaciones a partir de noviembre de 2023 de estas dos figuras del gabinete se han mantenido prácticamente estancadas, rondando el 6.6, 6.5 en el caso de don Rodrigo Chávez, y igual con una calificación de rondando el 6 en el caso de Novia Costa en lo que va del último año y medio. En el caso de Mario Zamora y María Denise Munive, desde que forman parte del gabinete, en noviembre de 2023, que tenemos la primera calificación, también ha tenido un descenso que también se ha ido estabilizando en las últimas mediciones, llegando a estar en calificaciones cerca de 6. Entonces, como señalaba anteriormente don Norman, vemos una cierta estabilidad o estancamiento, ¿verdad?, en la percepción de la valoración del gobierno. Sobre las características de la población en cuanto a la valoración del presidente, nos encontramos que los hombres tienden a darle una mejor valoración en comparación a las mujeres, con un 7,14 contra un 6,24 en promedio. Viéndolo por grupo etario, las personas jóvenes de 18 a 34 años son los que tienden a darle una menor valoración, con un promedio de 6.6, bueno, 6.61, en comparación a las personas de 35 a 49 años y 50 años o más, que nos dan exactamente el mismo promedio, 6.68. Viéndolo por nivel de escolaridad, las personas con primaria completa o menos son los que le dan también mejor valoración al presidente, con un valor promedio de 7.05, las personas con secundaria dan una calificación promedio de 6.8 y las personas con educación universitaria le dan una calificación promedio de 5.8. También le consultamos a las personas cuál era el principal logro de la población encuestada, de la administración. Esta fue una pregunta abierta, ¿verdad? No se le da a las personas las opciones, las personas la contestaban libremente y nosotros lo que hicimos fue después agruparlas. El principal logro que las personas mencionaban eran, pues son ideas relacionadas al combate a la corrupción, un 19.2. Después tenemos ninguno, ¿verdad? Personas que manifestaban que no había ningún logro o no había hecho ningún logro destacado, ¿verdad? La administración fue un 18%. Un 16% son personas que dicen que no logra identificar un logro. No es que indican que no haya habido, pero que en ese momento o no lo recuerdan o no saben decir con exactitud que ha logrado la administración Chávez Robles. Un 15% dice que es mejorar la infraestructura vial, un 12,5% mejorar la economía, un 7,4% mejorar las políticas del área social, un 4,9% otros logros distintos, 3,7% mejorar la seguridad ciudadana, y 2.8 referencias a acciones o impactos, ¿verdad?, negativos que creen que ha hecho la administración, pero bueno, lo contestaban como con esta idea de logros. Ahora pasaremos a ver el principal problema nacional con la doctora Laura Solís. Muchas gracias, José Andrés. Y bueno, en este caso, en el marco del quehacer del programa Umbral Político, siempre es de suma relevancia hacer este tipo de estudios mediante el acercamiento con una encuesta a la población costarricense, pero también el poder abordar temas de coyuntura nacional, y en este caso también lo hemos incluido en este instrumento. En el marco del 50 aniversario del instituto, nos parece de suma relevancia el poder continuar siempre con este tipo de estudios y el abordaje de estos temas. Para empezar estos puntos, vamos a abordar primero lo que sería referente al principal problema nacional. Esto es uno de los temas que hemos hecho consulta en otras oportunidades, en otros estudios, y en esta ocasión lo incluimos también en el cuestionario. Al consultarle a la población costarricense acerca del principal problema identificado que afecta al país, es la seguridad ciudadana, el que evidentemente se muestra como el mayor problema, con un 56.1%. Luego vamos a identificar como segundo problema los problemas económicos, con un 17%, y en tercer lugar está la corrupción, con un 14.6%. Estos problemas hay que señalarlo que no son casuales que surjan como respuestas recurrentes de la población costarricense, ya que en realidad en otros estudios hemos observado que su frecuencia de aparición es constante.
Lo que podría ir variando en el tiempo es el lugar que ocupan cada uno según la valoración que hace la población costarricense. En este caso, repito, el de mayor preocupación está siendo la seguridad ciudadana. Luego vamos a encontrar otros problemas que fueron mencionados por la población costarricense, pero que tienen que ver con el quehacer de ciertas instituciones públicas, y eso aborda un porcentaje del 7% aproximadamente, y hubo otros problemas mencionados, pero que son alrededor de un 5%. Cuando observamos otros de los resultados del estudio, vamos a identificar mediante la pregunta referente a la capacidad del gobierno para solucionar el principal problema del país, que de acuerdo con la escala de respuesta empleada para la pregunta, un 17.5 nos dice que el gobierno es muy capaz de resolver este problema. Un 29.3 nos indica que es algo capaz. Un 6.2 señala que no es capaz ni incapaz. Un 18.7 señala que esto es algo incapaz. Y un 28.2 que es muy incapaz. Al observar estos resultados, nos vamos a identificar que, por ejemplo, la sumatoria del muy capaz y el algo capaz, asimismo la sumatoria del algo incapaz y el muy incapaz, nos muestran un panorama bastante parejo, por así decirlo, ¿verdad? Casi que estamos con una visión de 50-50 dentro de la población costarricense respecto a estas capacidades del gobierno para resolver este problema. Otro tema que se abordó fue las acciones del gobierno en torno a temas en específico. Entonces, de esta manera se le consultó a la población costarricense qué tan de acuerdo se encuentra con distintas acciones realizadas por la administración Chávez Robles. Al observar las valoraciones, vemos que la que tuvo un mayor porcentaje es justamente las críticas realizadas por el presidente al Poder Legislativo, con un 60.2%. Esa es la que tiene un mayor nivel de acuerdo. Posteriormente nos encontramos las críticas realizadas por el presidente al Poder Judicial, con un 59.3%. Seguidamente está la forma en la que el presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones públicas, con un 50.7%. Estas tres vamos a ver que tienen un sentido, una recurrencia en torno al accionar del gobierno. Luego vamos a observar también la propuesta de vender activos del Estado para pagar la deuda pública. Recordemos que ha habido diferentes propuestas o proyectos en torno a este tema, y quisimos consultar nuevamente a la población costarricense sobre este punto, sin abordar específicamente algún activo en particular. Respecto a esto, el 39.8% manifestó su acuerdo, ya mucho menor respecto a otros rubros calificados. Seguidamente vemos la eliminación de los programas de educación sexual en los colegios, que fue un tema que surgió a inicio del año y que estuvo dentro de la coyuntura nacional, con un 36.9%. Y finalmente, el último tema que se abordó en este punto fue la manera en la que el gobierno ha manejado la crisis de médicos especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, que sigue siendo un tema de coyuntura presente en la agenda nacional, con un 36.6% de nivel de acuerdo. A continuación, bueno, mi compañera Cindy Mora va a continuar con otro de los puntos abordados en el estudio. Buenos días, yo les voy a conversar sobre una de las preguntas que realizamos en este estudio, que tiene que ver con la valoración que hace la población encuestada de diversas instituciones. En este caso, al igual que en otras preguntas que realizamos en el estudio, la pregunta que se le hace a la población encuestada es que otorgue una calificación al nivel de confianza que tiene en distintas instituciones. Y los resultados que ustedes pueden ver en el informe nos muestran que las instituciones que tienen las calificaciones más altas en cuanto al nivel de confianza son las universidades públicas y las empresas privadas.
La población encuestada otorgó una calificación de 7,60 a las universidades públicas y de 7,21 a las empresas privadas. Estas son las únicas dos instituciones que tienen una calificación superior a 7. El resto de instituciones, como ustedes pueden ver, tienen calificaciones inferiores a 7. En el caso de el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y la Caja Costarricense de Seguro Social, que serían como un segundo grupo dentro de estos datos, encontramos que tienen calificaciones el Tribunal de 6,57, la Defensoría de los Habitantes de 6,28 y la Caja Costarricense de Seguro Social de 6,26. Es importante recordar que estas son instituciones centrales en la concreción de la vida democrática y en la concreción de derechos. Aquí estamos hablando de derechos ciudadanos, derechos electorales y el derecho a la salud, y que las calificaciones se encuentran, como decía al inicio, por debajo de 7. Lo mismo sucede con la Iglesia Católica y las iglesias protestantes evangélicas, que tienen notas inferiores a 7. En el caso de la Iglesia Católica, la nota otorgada en el nivel de confianza es de 6,12 por parte de la población encuestada, y las iglesias protestantes evangélicas de 5,25. Y finalmente, las últimas tres instituciones que salen con notas más bajas son además instituciones que se han mantenido ahí en estudios que hemos realizado en otros momentos, que son los sindicatos. Tienen una nota de confianza de 4,91, la Asamblea Legislativa de 4,81 y los partidos políticos con una calificación de 4,30. En cuanto a la calificación media brindada por la población encuestada a los poderes de la República, como pueden observar en el informe, estas calificaciones vienen en descenso para los tres poderes de la República. En el estudio que realizamos, por ejemplo, en septiembre del 22, el Poder Ejecutivo tenía una nota de 7,17. Hoy el Poder Ejecutivo tiene una nota de 5,78. Para el mismo estudio del 22, la calificación media otorgada al Poder Judicial era de 6,65, hoy esa calificación es de 5,79, y en el caso de la Asamblea Legislativa, el poder legislativo, la calificación en el 2022 era de 6,23 y actualmente en el estudio realizado con los datos recolectados en marzo, la calificación obtenida es de 4,81. Como se puede observar, la tendencia es en los tres poderes de la República a recibir una calificación que viene en descenso por parte de la población que participó y participa en nuestros estudios. Incluimos en este informe una valoración del tejido social. Cuando hablamos de tejido social estamos hablando de las relaciones y de los vínculos que existen entre todos los grupos y personas de una sociedad para poder vivir en sociedad. Y les vamos a presentar entonces algunas preguntas que tienen que ver con esa valoración del tejido social. En cuanto al porcentaje de la población encuestada que percibe que la riqueza se encuentra distribuida de manera muy justa, justa, injusta, injusta, muy justa o injusta, encontramos que el porcentaje mayor lo representa la población, que indica que en el país la riqueza se encuentra distribuida de una manera muy injusta o injusta, ¿verdad? 79% de la población lo indica de esta manera. 15% dice que la riqueza está distribuida de manera muy justa, y 5% indica que está distribuida ni justa ni injusta. En cuanto a las personas, les preguntamos si consideran que
les preguntamos a las personas si consideran que en el país otras personas expresan siempre lo que piensan acerca de la política. En este caso, un 32,6% indicó que sí, que consideran que las personas siempre dicen lo que piensan en temas de política, 11,1% que algunas veces dicen lo que piensan de política, y el porcentaje mayoritario corresponde a quienes piensan que no siempre las personas dicen aquello que piensan sobre política. En este caso, un 56,3%. Sobre el porcentaje de la población que considera que se puede expresar las opiniones acerca de los problemas del país y que esto podría generarle consecuencias negativas, encontramos un panorama en donde las respuestas están muy polarizadas, ya que 51,9% de las personas que participaron en el estudio consideran que no se puede expresar públicamente las opiniones acerca de los problemas del país porque esto podría traerle consecuencias negativas, y un 48,5% que sí, sí se pueden expresar sus opiniones y con esto tener consecuencias negativas. Y una de las últimas preguntas que ustedes tienen en el informe es si se considera que se puede confiar en otras personas en Costa Rica. En este caso, las personas consultadas indicaron, el 38,2%, que siempre o casi siempre podemos confiar en otras personas en el país. 9,6% indica que algunas veces podemos tener confianza con otras personas, y 52,3%, el porcentaje mayoritario, indica que nunca o casi nunca se puede confiar en las personas en el país. Ahora les voy a presentar los principales hallazgos del estudio. En cuanto a la valoración de la gestión gubernamental, la administración Chávez Robles, como ustedes lo vieron, es calificada de una manera moderada, y son las áreas de educación, economía e infraestructura las que reciben las puntuaciones alrededor de 6, mientras que sectores como seguridad ciudadana, combate a la corrupción y pobreza obtienen evaluaciones inferiores entre 4,9 y 5,3. En este caso, ninguna de las acciones, áreas evaluadas obtuvo una nota superior a 7. La valoración global de los miembros del Poder Ejecutivo, especialmente el presidente, se encuentra también en niveles moderados. Recordemos que el presidente obtuvo una nota de 6,6, que ha mantenido, además, si consideramos los otros estudios que hemos venido realizando en el programa Umbral Político. En cuanto a la situación económica y el tema de seguridad, casi la mitad de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o muy mala, frente a un 31% que la valora como buena o muy buena. Un 19,5% la considera una situación regular. Al comparar la situación actual con la de hace 12 meses, existe una división de opiniones. El 46,2% opina que la situación del país ha empeorado, y el 38,2% considera que ha mejorado. Un 15,6% la considera sin cambios. La percepción de la seguridad es aún más negativa, con cerca del 70% de la población que la califica como mala y muy mala, y un 66,6% indica que ha habido un deterioro en el tema de seguridad en relación con el año 2024. En cuanto al conocimiento y valoración de figuras del gabinete y del Poder Ejecutivo, hay un mayor desconocimiento hacia figuras de mayor trayectoria del gabinete, como el ministro de Hacienda, que no fue reconocido por el 16,6% de los encuestados, en contraposición a ministros que han tenido un reciente incorporamiento al gabinete y un reciente nombramiento.
Aunque el presidente recibe la calificación más alta del Ejecutivo, 6,6, la evaluación de otros ministros se mantiene en un rasgo también moderado, sin superar ningunos la nota de 7. En cuanto al perfil de quienes otorgan las calificaciones más elevadas al presidente, es importante recordar que estamos hablando de personas que son fundamentalmente hombres de edades entre 35 y 49 años o de 50 o más y con niveles de escolaridad de primaria o secundaria. En cuanto a los logros y problemas nacionales, el combate a la corrupción destaca como el principal avance de esta administración, según el 19,2% de los encuestados. Sin embargo, una parte significativa, entre el 16,2% y el 18%, no logra identificar los logros de esta administración, valga la redundancia. La seguridad ciudadana es percibida como el principal problema nacional, con un 56% de las respuestas, seguida de las preocupaciones económicas con un 17% y la corrupción con un 14,6%. Existe una división en la percepción sobre la capacidad que tiene el gobierno para resolver el problema identificado por las personas encuestadas, ya que 46,9% lo considera incapaz y un porcentaje similar opina que sí cuenta con la capacidad. En cuanto a la valoración de acciones realizadas por el gobierno, las acciones más respaldadas son las que refieren a las críticas que el presidente Rodrigo Chávez realiza al Poder Legislativo con un 60,2% y al Poder Judicial con un 59,3%, así como su manera de expresarse respecto a otros poderes, lo cual cuenta con un apoyo del 50% aproximadamente de la población. Por otro lado, las iniciativas que no son bien valoradas por la población o no tan bien valoradas como las que anteriormente presentamos son la venta de activos estatales para cubrir la deuda pública, la gestión de la crisis de especialistas de la Caja y la eliminación de los programas de educación sexual que reciben bajos niveles alrededor de valoración, alrededor del 36-37%. En cuanto a la confianza en las instituciones del Estado, las universidades públicas y las empresas privadas son las que obtienen las calificaciones más altas en términos de la confianza hacia estas instituciones. Y en contraste, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y la Caja empiezan a ser percibidas como instituciones con una menor confianza, pero no alcanzan, por supuesto, los niveles que tienen otras instituciones como las que señalábamos ahora, como los sindicatos, los partidos políticos o la Asamblea Legislativa. En el caso de los poderes de la República, los 3 poderes de la República, estos muestran una tendencia decreciente en la confianza de la población, con calificaciones de 5,79 para el Ejecutivo, 5,78 para el Judicial y 4,81 para la Asamblea Legislativa. En cuanto a la valoración del tejido social, una amplia mayoría de la población encuestada, 79%, considera que la distribución de la riqueza en Costa Rica es injusta o muy injusta. En relación con la expresión de opiniones políticas, 56,3% opina que las personas no comparten abiertamente sus ideas y casi la mitad cree que hacerlo puede acarrear consecuencias negativas. La confianza interpersonal es baja, ya que el 52,5% de los encuestados afirma que nunca o casi nunca se puede confiar en las personas en el país. Aquí en la presentación quedan nuestros datos de contacto y esto sería en términos de presentación de los datos. Continuamos con la actividad. Muchas gracias al equipo investigador por presentar los resultados del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional de IDESPO de la Universidad Nacional. Agradeceremos si cada uno de ustedes puede hacernos un resumen de 1 minuto de los resultados que acabamos de observar. Sí, en el caso de la valoración del gobierno, es cierto que hay que pasar todos los... Ese es el que me genera problemas. Mientras no me lo cobren. Bueno, en caso de la valoración del gobierno, nos encontramos que áreas como educación,
y economía son las que están siendo mejor valoradas por la población. Sin embargo, tienen valoraciones medias. Otras áreas como lo que es seguridad ciudadana es lo que presenta o combate a la pobreza las menores valoraciones. Es decir, las personas no están percibiendo que las acciones del gobierno que se están realizando en esas áreas sean suficientes para satisfacer las problemáticas que están enfrentando. En cuanto a las figuras del gabinete, nos llama mucho la atención como figuras que podemos decirlo así, históricas o de mayor trayectoria en la actual administración, no son todavía muy conocidas. El caso tal vez más llamativo es Nogui Acosta, que a pesar de ser uno de los ministros más mediáticos, ¿verdad?, e importantes, el ministro de Hacienda, todavía más de un 16% de la población dice que no lo conoce. En cambio, ministros más nuevos, ¿verdad?, el reciente nombramiento como Efraín Celedón, ese porcentaje se reduce a la mitad, un 8%. También llama la atención cómo la valoración de la población respecto a la labor en general del gabinete parece que se ha ido estancando en el último año y medio. Una valoración, digamos, promedio alrededor del 6, y bueno, 6.6 para el caso del señor presidente. Eso nos dice que si bien no aumentan la insatisfacción de la población respecto a lo que el gobierno está haciendo, tampoco necesariamente está aumentando la satisfacción, ¿verdad?, o la valoración positiva. Entonces, no ha habido cambios significativos en los últimos meses o acciones que parece que estén influyendo en la percepción de la población en la labor del gobierno y su gabinete. Sí, en cuanto a los resultados de esta encuesta, creo que es muy claro que revelan una preocupación muy específica de la población encuestada. En este caso, recordar que más de la mitad de la población ha señalado la seguridad como el principal problema del país. Y frente a esto también hay que recordar esa visión respecto a la capacidad del gobierno de gestionar este tema como urgente, ¿verdad? Pareciera que hay una polarización en cuanto a esta visión de parte de la población costarricense respecto a esta capacidad, si puede o no gestionar este tema respecto a seguridad en el país. También quisiera destacar cómo estos resultados del estudio van a evidenciar una sociedad que muestra diferentes visiones respecto a la figura presidencial, ¿verdad?, y a la gestión o la forma en la que se dirige respecto a otros poderes de la República o instituciones como tal. Eso muestra también esas tensiones que han sido constantes durante este gobierno respecto a esa visión de los poderes del Estado, a sus gestiones y a la relación que existe entre ellos, evidenciando siempre ciertas limitaciones para la comunicación y tensiones dentro del discurso presidencial y efectos inmediatos también que pueden generar en cuanto a la visión de la democracia y la institucionalidad. Bueno, resumiendo en un minuto los datos que les hemos compartido, tal vez lo más importante es el tema de la confianza que tiene la población en distintas instituciones y cómo esta confianza se expresa más hacia las universidades públicas y hacia las empresas privadas, ¿verdad? Luego vemos que la nota que brindan en términos de confianza a otras instituciones viene son notas que son inferiores a la nota de 7, en particular al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Defensoría de los Habitantes y la Caja Costarricense de Seguro Social, y que las que tienen la confianza más baja son los sindicatos, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. También subrayar que hay una tendencia a ir decreciendo en términos de la calificación media que se otorga a los 3 poderes de la República. En realidad no hay uno de los 3 poderes de la República que se encuentre en ascenso, sino más bien todos las notas vienen en descenso. Y yo subrayaría en el tema de la confianza y la valoración del tejido social, que es muy importante para construir relaciones de cooperación, para
construir vínculos y proyectos colectivos, que casi un 80% de la población considera que la riqueza se encuentra distribuida de manera injusta, muy injusta, y alrededor del 50% de la población encuestada indica que las personas no dicen lo que piensan en términos de política, 48% se expresan, piensan que expresarse políticamente puede traer consecuencias negativas, y también la mitad, 52,3%, que no se puede confiar en otros, ¿verdad? Entonces, en términos de la confianza, no solo hay una desconfianza hacia las instituciones, sino también una desconfianza hacia otras personas con las cuales podrían establecerse vínculos o relaciones de cooperación para poder sacar adelante proyectos importantes en la sociedad. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Tiene la palabra inicialmente Laura Solórzano de Repretel. Adelante. En realidad, Es que hay que hacer todo. en este tipo de valoraciones siempre hay que tomar en consideración una diversidad de factores. Y en el contexto actual costarricense, del ambiente político, son distintas situaciones las que pueden estar matizando estas opiniones. Propiamente con relación a lo que consulta, hay que considerar el momento de la encuesta, las fechas. Que la encuesta se hace, se toman los datos o en un momento previo a que se haya hecho la presentación final de las denuncias por parte de la Fiscalía. Si bien ya tenemos un historial de otra cantidad de denuncias que la presidencia tiene a su haber. En este punto también quizás los encargados de la encuesta han tenido mayor oportunidad de visualizar estos elementos, por lo cual le doy el pase también al compañero José Andrés Díaz González. Es que es como gracias, Norman. Sí, es muy interesante porque, como señala don Norman, en el periodo de la encuesta todavía no había salido tal vez las últimas causas que la Fiscalía presentando ante el presidente, pero sí han habido algunas otras denuncias y algunas otras causas que han pasado pues en el último año, año y medio. Lo que estamos observando, una manera de hipótesis, es que parece ser que eso no está teniendo necesariamente incidencia en la percepción de la población costarricense. ¿Qué quiero decir con eso? Posiblemente las personas que ya valoran bien la labor del presidente o ya la valoran mal su labor, lo hacen independientemente de estas situaciones que están sucediendo. ¿Por qué sucede eso? Las razones por las que podrían llevar, bueno, lo hemos estado conversando, es un segundo tema de investigación en que tenemos que profundizar, de cómo se está construyendo, ¿verdad?, la valoración del presidente, bajo qué ideas, bajo qué temas, bajo qué acciones es finalmente lo que las personas utilizan para construir esa valoración, ya sea una calificación, una percepción, pero por el momento no parece que estuviera generando una afectación importante en la manera en que las personas perciben la labor del presidente. La participación de David Piedra de Multimedios. Sí, es muy interesante. Esa pregunta, bueno,
se marca en una teoría social, ¿verdad?, que se llama la teoría de la espiral del silencio, que nos habla que las sociedades, en muchos casos las personas hacen silencios selectivos, ¿verdad?, se autocensuran por miedo de sentirse reprimidos. Como opinión no es, llamémoslo así, la popular o no es la dominante, podría entonces evitar expresar, ¿verdad?, lo que yo siento. En una sociedad que es democrática, que es abierta y pluralista, uno esperaría que siempre en el marco de la discusión respetuosa de la democracia, las personas pudieran expresar todo lo que piensan sobre la política, que es lo que estamos preguntando aquí. El hecho de que las personas estén percibiendo que los otros o las otras se estén guardando sus ideas, nos hablan de que estamos posiblemente en un periodo de mayor tensión social o sociopolítica. Las personas sienten que para evitar el conflicto es mejor no expresar lo que queremos, ¿verdad? Sea cierto o sea falso, porque estamos aquí trabajando con percepciones, si la población parece que está polarizada, ¿verdad?, en eso, que los demás, incluso posiblemente yo también, no abro, me expreso o indico todo lo que yo quiero decir respecto al plano político para evitar confrontaciones. Y eso puede también ser una señal de un eventual debilitamiento de la gestión y capacidad democrática en la sociedad. Continuamos con la pregunta de Byron Agüero de Grupo Extra. ¿Por qué se puede ver afinidad con el presidente, pero con otras figuras del oficialismo, como ministros o diputados, todo lo contrario? Sí, eso también es, digamos, muy interesante. Hemos visto que el presidente ha mantenido la valoración más importante, ¿verdad?, durante la gestión en comparación a otras figuras. En otras administraciones esto no es necesariamente lo que sucedía, ¿verdad? Teníamos ministros o ministras que podrían tener en algún momento mejor valoración. Aquí estamos viendo que se ha construido alrededor de la figura de Rodrigo Chávez una percepción importante, sobre todo de un grupo de la población, y esa es la figura que, digamos, que se mantiene en el imaginario, no ha sido tanto el gabinete. Y eso también lo podemos ver si lo comparamos con los datos de desconocimiento. Como figuras que uno sabe que a nivel político son muy importantes, repito, Nogui Acosta, no calan en la población como una figura reconocida. Es el presidente el que mantiene, digámoslo así, la batuta, el que mantiene la cara del gobierno, la cara pública, lo que no es necesariamente malo, ¿verdad?, o incorrecto, obviamente es el presidente de la República, pero parece ser que el resto del gabinete, en términos de al menos percepción o proyección ante la sociedad, son secundarios, o si se quiere incluso usar el término, no de un término peyorativo, como accesorios, ¿verdad?, dependientes de, ¿verdad?, la imagen del presidente. Consulta Paula Ruiz de El Observador. ¿Cuánto ha variado la percepción de la ciudadanía con respecto al hecho de mencionar que no identifican logros de la actual administración? De hecho, no tengo en ese momento el dato exacto, pero es prácticamente el mismo que hace un año. Aproximadamente un 17-18% de la población también, ¿verdad?, hace un año nos decía que no lograba identificar un logro. En ese sentido no ha habido mayor variación. Consulta a Alfonso Hernández de Noticias Colombia. ¿A qué atañen los investigadores el poco conocimiento que la población muestra sobre el trabajo de los ministros? Sí, para no estar haciendo el pase de micrófono. Bueno, nuevamente, ¿verdad?, a modo de hipótesis, parece que es por lo atractivo posiblemente que sea para la población o para tal vez la agenda mediática, ¿verdad?, para la ciudadanía en general, la figura del presidente, que de alguna manera tal vez está opacando la labor, ¿verdad?, de los otros ministros o su presentación en medios, tal vez, ¿verdad?, también a manera de hipótesis, no es tan usual ver en este momento en Costa Rica a los ministros o ministras, digamos, con su propia agenda, trabajando sobre temas específicos en el marco de sus ministerios, sino que siempre están acompañados por la figura del presidente, que nuevamente no es necesariamente algo negativo, en el sentido de que el presidente de la República debe estar involucrado en esos temas, pero esto puede ayudar a, si se quiere ver así, opacar, ¿verdad?, o poner en un segundo plano a estas otras figuras del gabinete, dificultando a la población su identificación. Segunda consulta de Noticias Colombia. ¿Pudo ampliarse sobre las razones
que la población brindó para considerar que la situación económica del país es mala entre quienes brindaron esa opinión, que es prácticamente la mitad de la muestra? No, lamentablemente para este estudio, por un asunto de espacio, ¿verdad? No pudimos ahondar en las razones por las cuales se está considerando que es mala, ¿verdad?, en comparación al año pasado. Tercera consulta de Noticias Colombia. ¿Dónde sienten ustedes como investigadores que se percibe mayoritariamente la incapacidad resolutiva del gobierno en los problemas del país, en particular la situación de la seguridad ciudadana? Bueno, efectivamente, como mencionan en la propia pregunta, es tal vez el tema de seguridad ciudadana, donde hay una menor valoración del gobierno. Se le da, ¿verdad?, también la identificación como el principal problema del país, y si a eso le sumamos que, bueno, un 50%, bueno, 46% de la población considera que los gobiernos están teniendo muy poca, ¿verdad?, capacidad de solucionarlo, es precisamente ahí donde la población tal vez está percibiendo que hay una menor incidencia o menor capacidad del gobierno para darle una respuesta a la crisis de seguridad que estamos pasando en el país. Concluimos así la fase de preguntas y esta conferencia de prensa de presentación del tema Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional del Instituto de Estudios de Población de la Universidad Nacional. Agradecer a la mesa principal y a las personas aquí presentes y a ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Le recomendamos que, si quiere volver a ver esta conferencia de prensa o enterarse sobre otros temas de la divulgación del quehacer de la Universidad Nacional, que nos siga a través de las redes sociales de Una Comunica, donde con mucho gusto pues atenderemos también cualquier consulta que tenga al respecto. Quedamos a la hora y le esperamos en otra conferencia de prensa próximamente. Gracias.